Si hablamos de hacer las obras que el Señor Jesucristo hacía, la oración debería ser uno de los recursos que más deberíamos usar los creyentes. Hay registros de las Escrituras que nos alientan a hacer una tarea de oración permanente. Nuestro ejemplo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, tenía una vida activa de oración. Marcos 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Organizaba de tal manera su día que separaba un momento aparte para orar, solo, él con su Padre. No solo oraba, sino que se levantaba temprano para hacerlo. Lucas 5, versículo 15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él siempre buscaba un momento para orar. Se hacía el tiempo entre sus actividades para orar, pero no solo él dedicaba mucho tiempo a orar, sino que alentaba a su gente a hacer lo mismo. Marcos 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Juan 11, 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Él dedicaba el tiempo necesario para orar. Él tenía una vida de mucha oración. Mateo 6, 6. Mas tú, cuando ores, entre tu aposento y cerrada la puerta, esto es, en la intimidad de la mente, donde estoy solo yo y Dios, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Las palabras en público no están en los textos, hay que tacharlas. Él te recompensará. Y orando, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. El doctor decía, Cristo en mí es filiación, o Espíritu de Dios en mí. Yo en Cristo es comunión, o hacer la obra que Él hizo, o andar en justicia, o tener un andar de santidad. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí, comunión con Cristo. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Este versículo está añadiendo un requisito para orar. Para recibir respuesta a las oraciones, Él enseñaba que debían permanecer en Él, que es comunión, y que sus palabras deben permanecer en ellos. No solo era orar, sino seguir estas dos instrucciones. Esto garantizaba tener respuesta a sus oraciones. Si ellos querían respuesta a sus oraciones, debían permanecer en Él, y sus palabras debían permanecer en ellos. Pero vamos a las escrituras que están dirigidas a nosotros. Primera de Juan 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay dos cosas para pensar en este versículo. Hay una condición para que Él nos oiga, que debemos pedir algo conforme a su voluntad. Lo que pedimos debe estar conforme a su voluntad, o la manera de pedir debe ser conforme a su voluntad. Presenta cierta dificultad a resolver a qué se refiere este versículo. El doctor decía que el versículo difícil se resuelve a la luz del versículo fácil. Entonces hagamos acumulación de escritura y veamos qué encontramos. Primera de Juan 5, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Miren este versículo atentamente. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este versículo nos muestra que nuestra tarea es hacer que Dios nos oiga, porque una vez que Dios nos oyó, ya tenemos respuesta a nuestras oraciones, porque ya tenemos lo que le hayamos pedido. Debemos asegurarnos que nuestra oración llegue a los oídos de Dios. 1 Juan 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si no nos reprende nuestro corazón, es porque hemos tenido un andar recto delante de Dios. No hay motivo para que nuestro corazón nos reprenda,
¿cómo no va a reprender nuestro corazón si no hice nada para que me reprenda? Primera de Juan 3, 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¡Qué bárbaro! Podemos pedirle cualquier cosa que la vamos a recibir de Él. ¿Terminamos ahí el versículo o lo seguimos leyendo? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, nuestro corazón no nos reprende. Nuestra conciencia es un buen tester para saber si estamos haciendo bien la voluntad de Dios. Pero ojo, no es nuestra conciencia lo que vale, sino conocer la voluntad de Dios y actuar de acuerdo a ella. En nuestro foro íntimo nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo incorrecto. Cuando hacemos las cosas para Dios tenemos confianza en que Él nos oye. Y si nos oye, ya está. Tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestra tarea es hacer que nuestras oraciones lleguen a los oídos de Dios. Y en el versículo 22 recién leíamos, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento. Por eso podemos recibir cualquier cosa que le pidiéramos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso podemos pedirle cualquier cosa y de Él la recibiremos. Juan 11:42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Señor Jesucristo tenía un andar de perfecta comunión con Dios. Él tenía un andar justo delante de Dios. Por eso tenía la confianza que siempre Dios lo oía. Hebreos 11:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Miren cómo la conducta tiene que ver con la oración. Veamos los contextos donde está escrita la palabra oración o que oremos a Dios. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bárbaro, este versículo lo hemos leído un montón de veces. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están en comunión, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo va a haber condenación? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en comunión, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso no hay ninguna condenación. El doctor decía, Cristo en mí es filiación, o Espíritu de Dios en mí. Yo en Cristo es comunión, o hacer la obra que Él hizo, o andar en justicia, o tener un andar de santidad. No hay condenación para los que andan en la voluntad de Dios y están en comunión. ¿Cómo va a haber condenación si no hicieron nada que los condene? Para que haya condenación tiene que haber pecado. Y si pecamos le pedimos perdón a Dios y continuamos en comunión, haciendo las obras que Él hizo. Eso nos mantiene en Cristo o en comunión. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne. Ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne. Para los que no andan conforme a la carne no hay condenación, sino conforme al Espíritu. Andar por el Espíritu es aquel que pone en manifestación la justificación o la santificación, porque andan por la palabra revelada por Dios, ya sea escrita o por revelación. Andan por el Espíritu. Andar por el Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para pedir todo lo que queramos y que nos sea hecho, debemos permanecer en Él y sus palabras permanecer en nosotros. Esa es la condición. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este versículo es el versículo central de esta serie de enseñanzas. Hacer la obra que Él hacía, como enseñamos en las primeras enseñanzas de esta serie, Él era cuidadoso en hacer la voluntad de Dios. Él era obediente a Dios y sus obras o conducta fue de un andar recto, acorde a la palabra. Esa fue su obra. Si hacemos las obras que Él hacía, que es lo mismo que caminar como Él caminaba, eso demuestra que estamos creyendo en Él. Juan
14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. A la oración muchas veces se la ha sacado de contexto, se la ha enseñado sin tener en cuenta el contexto inmediato en que está, como si no tuviera conexión con el contexto en cuestión, como si viniera hablando de un tema en particular y de repente, sin seguir una línea de pensamiento, cambia de tema y habla de otro tema, que en este caso es la oración. Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Presten atención que en estos versículos leímos en mi nombre. Vayan grabándose esa frase en mi nombre. Más adelante veremos qué significa pedir algo en su nombre. En los evangelios Él dice en mi nombre y en las epístolas dice en el nombre de Jesucristo o de Cristo también dice en su nombre refiriéndose a Cristo. Primera de Pedro 3, versículo 12. Miren este versículo. Primero de Pedro 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Justos, según Bain, es en griego la palabra dikaios. Se usó al principio de personas observantes de dike, costumbre, regla, derecho, especialmente en el cumplimiento de los deberes hacia los dioses y hombres y de cosas que se ajustan en derecho, que se ajustan a derecho. En el Nuevo Testamento denota rectitud, un estado de ser recto, de conducta recta, sea que se juzgue en base de normas divinas o humanas, de lo que es recto, dicho de Dios, designa el perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos, en lo cual Él es la norma para todos los hombres. Para entender este versículo hay que entender esta palabra justo. Esta palabra justo se refiere al hombre que anda en justicia, ser justo en el andar, porque uno al renacer del Espíritu de Dios es justo espiritualmente, porque Dios nos hizo justos, y esto es por la gracia de Dios. Al creer la palabra, o sea, al actuar la palabra, tenemos un andar de un justo, esto es por nuestras obras, que es lo mismo que decir andamos en justicia o hacemos la justicia. Hay dos usos de esta palabra justo. Una es la justicia espiritual, ese ser justo espiritualmente, y el otro es ser justo en el andar. Es el que renueva su mente y tiene un andar, o sea, su conducta es acorde a las Escrituras. Lo mismo sucede con la palabra santo o la palabra santidad. La palabra santo o santidad puede referirse a ser puesto aparte por Dios, esto es por gracia, o un andar de santidad que es por obras o por la conducta del creyente. El santo puede ser puesto aparte o apartado para Dios, o un andar de santidad, una conducta santa o acorde a la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Los ojos de Dios están sobre nosotros cuando estamos en comunión, que es igual a hacer la obra de Jesucristo, que es lo mismo que andar en santidad, que es igual a tener un andar justo o andar en justicia, que es lo mismo que tener una conducta creyente, que es igual a hacer la voluntad de Cristo, que es lo mismo que caminar como Él caminó. Además de sus ojos, sus oídos están atentos a nuestras oraciones. En el Antiguo Testamento también había hombres justos. Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ellos no eran renacidos. Entonces esta palabra justo no está hablando de la justicia de Dios que recibimos espiritualmente cuando renacimos de su espíritu. Esta palabra justo habla del andar, de la manera en que se conducía. Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Si esta palabra justo en este versículo se está refiriendo a ser justos espiritualmente, los ojos del Señor están sobre los justos, ¿por qué dice después, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal? Si esta palabra justos es ser justo espiritualmente, la frase siguiente no tiene lugar, ya que espiritualmente no puedo hacer el mal, ya que en la parte espiritual creada según Dios en mí no tiene cabida el mal.
Esta palabra justos es justo en su andar. Un renacido de Dios que anda en justicia no hace el mal, pero un renacido del Espíritu de Dios que no renovó su mente y actúa de acuerdo y no actúa de acuerdo a la palabra de Dios, sí puede hacer el mal, porque está andando en sus carnalidades. Esta palabra justo es justo en su andar. Un renacido de Dios que anda en justicia no hace el mal, pero un renacido del Espíritu de Dios que no renovó su mente a la palabra de Dios, sí puede hacer el mal, porque está andando en sus carnalidades. Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, los que andan en justicia, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Los ojos y oídos de Dios están atentos a los que hacen su voluntad, caminando como Cristo caminó. En cambio, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a recibir cualquier cosa que pidamos porque hemos guardado sus mandamientos, los cuales no son difíciles de cumplir, como declara 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos no son gravosos. 1 de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, nuestra manera de conducirnos. Miren la conducta, Filipenses 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad o esto haced. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Para que la oración a Dios sea efectiva es fundamental la conducta, la comunión con Cristo, caminar como Él caminó y reclamar en el nombre de Cristo, que es el que tiene los derechos ganados. A manera de resumen, diré que yo cuido mi conducta creyente, haciendo los mandamientos que Cristo me dio. Eso me hace estar en Cristo, que es igual que hacer las obras que Él hacía, que es lo mismo que decir que estoy en comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, que tengo un andar en justicia o santidad, y que mi corazón no me reprende a causa que no hay ninguna condenación en mí, porque tengo un andar recto. Tengo la confianza de que mis oraciones son oídas, entonces me paro con la autoridad que Cristo me da y puedo pedir cualquier cosa conforme a su voluntad y tengo respuesta a mis oraciones. Dios los bendiga.